En el entorno competitivo actual, dadas las situaciones políticas, económicas y hasta de salud pública que están viviendo nuestras regiones en la actualidad, las organizaciones requieren de aprovechar todas las ventajas competitivas posibles. Muchas veces las empresas se enfocan en mejorar todo el tema de la producción como un medio para obtener la ventaja competitiva. Otras se enfocan en mejorar la excelencia de mantenimiento y la confiabilidad. Muy pocas empresas tratan de hacer una sinergia de estos dos frentes, donde seguramente esta combinación les pudiese dar mejores resultados. Para obtener unos cambios escalonados y que sean significativos en el rendimiento de los activos, debemos centrarnos en los sistemas, en los activos mismos, las personas, los materiales, el capital de trabajo y la inversión del capital. Pues las empresas en su mayoría intentan siempre impulsar los elementos con una reducción u optimización de personal y presupuesto, lo que no siempre va a dar una mejora sostenible a lo largo del tiempo. Eh, Uno de los focos que deben buscar es mejorar el proceso de trabajo, impulsando mejores resultados tanto en la operación, en la parte productiva, como en las finanzas. El mejor enfoque es hacerlo hacia la eficiencia, hacia el mantenimiento y hacia la confiabilidad en simultáneo. En pocas palabras, hay que estabilizar los procesos productivos con la confiabilidad de equipos y mientras se desafía la producción, la optimización en el consumo de materias primas y la reducción de pérdidas por fallas de calidad. Lo veíamos en la lección anterior cuando hablábamos de confiabilidad operacional, de los cuatro pilares que la sostenían: confiabilidad de equipos, confiabilidad de procesos, la confiabilidad humana y la confiabilidad de diseño. Todas las instalaciones de fábrica se requiere que los sistemas y equipos funcionen, pero que funcionen de forma confiable, que el equipo haga lo que tiene que hacer, cuando debe hacerlo. Y cuando eso sucede, se maximiza la producción y la rentabilidad de la planta. En las organizaciones no se quiere que los equipos o sistemas fallen o que se produzcan productos de mala calidad o fuera de parámetros o que se funcione de manera ineficiente. Se busca la perfección en la operación, sin embargo, en el mundo real eso no se va a dar. Los equipos tienen su desgaste natural y ningún activo va a estar perfecto para siempre. En las organizaciones es normal que hayan averías, sin embargo, no se puede convertir en la norma, en el estándar, pues eso nos lleva a una pérdida de productividad y de calidad, que se va a perder clientes, se van a perder algún tipo de compromisos, lo que conlleva finalmente a pérdida de dinero y en ocasiones temas de seguridad también se van a ver afectados. Y como la mayoría de estos problemas de deficiencias en calidad y de producción casi siempre se ve, y es aquí cuando se empieza a prestar atención a la función de mantenimiento, porque se requiere que me pongan en funcionamiento de nuevo y rápidamente mi equipo para empezar a producir. La mayor parte del trabajo se está realizando de forma reactiva. Hay que tener un sostenimiento en la función mantenimiento. Eso es un requisito fundamental para la sostenibilidad a largo plazo de las organizaciones. El rol de mantenimiento tiene que estar enfocado a respaldar la competencia de la organización. No se puede limitar su papel a ser reactivo, a responder solo a emergencias y simplemente a llenarnos de más personas y de horas extras para responder y a estar apagando incendios en la empresa, en mi proceso productivo. Si nosotros mantenemos los sistemas, la infraestructura, los procesos, los procedimientos de manera correcta y lo ejecutamos de forma consistente, de seguro se minimizarán las pérdidas, se optimizará y se estabilizará la operación, se maximizará la producción y se asegurará una calidad constante del producto. Esto es un estado de excelencia operativa, excelencia en confiabilidad, excelencia en mantenimiento, no sé cómo lo llamarán en tu organización. La excelencia es un subconjunto donde se ven involucrados confiabilidad,
Se redefinen los roles y responsabilidades tradicionales, así como los procesos de mantenimiento y de operación que son necesarios para asegurar la confiabilidad de los activos. La máxima vida útil de los activos y el menor costo de los activos durante su ciclo de vida. Bajo un paraguas de excelencia, el mantenimiento se convierte en un socio de la organización, en un socio de la operación y la producción. Básicamente es una organización que genera dinero, es una organización con ánimo de lucro y que va a cumplir una función como empresa, una empresa dentro de la empresa que va a ayudar integrándose a mejorar la productividad. Alcanzar un alto nivel en confiabilidad y mantenimiento en las operaciones de una organización minimiza el desperdicio, maximiza la producción y, por supuesto, minimiza los costos productivos. Nos permite aprovechar al máximo los activos que tenemos. Y al redefinir esta función del mantenimiento, los procesos, la participación de los empleados, vamos a tener un mejor rendimiento y un menor costo total del producto que nosotros ofrecemos. Obtendremos beneficios, por decirles algunos, menor costo unitario de producción, menor costo de mantenimiento, mayor estabilidad del proceso, una mejora en la seguridad de mi organización, de mi proceso. Y ni mencionar todo el tema del sentido de pertenencia del empleado cuando se siente parte de algo que está muy bien estructurado. Cuando vemos esta línea empezamos a entender mejor el rol del monitoreo de condición, cómo va entrando a ayudarnos a asegurar la estabilidad de nuestros activos a lo largo del proceso y no esperar que se nos presente una falla. En la siguiente lección ya vamos a entrar a la definición normativa y a la división de cómo se entiende el mantenimiento para poder ingresar y meternos de lleno en todo lo que es el proceso de monitoreo y mantenimiento basado en condición. Continuamos.